A ponernos de pie, hermano, gloria al Señor, y vamos a ir al libro que estamos estudiando, gloria a Dios. ¿Sí les dije bienvenidos o no? Porque no ha cambiado la cara todavía, hermano. ¿Sí? ¿Sí les dije bienvenido? Aleluya. Un predicador dijo algo que me gustó, fíjese, dijo: ¿cuántos tienen gozo? Dijo. Amén. Pues avísele a su cara. Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, hermano. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a la Biblia, capítulo 15 del libro del Apocalipsis. Y vamos a comenzar hoy, ¿verdad? Ese capítulo. Dicen amén cuando estén ahí, hermano. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra, unos cuantos versículos para iniciar. Dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Vamos a leer el 3 también. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Hasta ahí, hermano. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu palabra. En tus manos nos colocamos para que también en esta noche, Padre, podamos recibir, Señor, tu palabra, y tú nos des el entendimiento que necesitamos para poder atesorarla y poder, Señor mío, asimilarla a nuestra vida también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. Y vamos entonces, como dijimos, a comenzar este nuevo capítulo que pudiera ser considerado como una introducción a los últimos juicios que vamos a mirar. Usted se acuerda que hemos estado mirando todo lo relacionado con ese periodo de tiempo que se llama la Gran Tribulación. Ya yo creo que ya lo he repetido mucho y bueno, los que ya tienen tiempito, pues ya rápido nos podemos ubicar en qué lugar estamos, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor los que apenas van comenzando a estudiar, pues también es bueno, ¿verdad?, que traigamos a la memoria que esto que estamos mirando está sucediendo o sucederá, porque recuérdense que estamos hablando del futuro. Me estaba pasando a saludar al hermano de papá de la hermana Daisy, ¿verdad? Ismael. Amén, también, Dios le bendiga, qué bueno que está en medio nuestro. Amén. Y hermano, entonces es importante que nosotros podamos comprender estas cosas en primer lugar, ¿verdad? Porque bueno, nosotros como iglesia del Señor, pues tenemos una responsabilidad que es ir y anunciar a la gente lo que la palabra de Dios dice respecto al tiempo del fin. Nos sirve para eso, ¿eh? Y también pues nos sirve para que nosotros veamos lo que le va a acontecer a todos los rebeldes, es decir, a todos los desobedientes, a toda la gente que rechace a Dios, porque eso es lo que estamos mirando en todos estos capítulos. Desde que comenzamos el capítulo 6 hasta donde vamos ahorita, estamos hablando de la gran tribulación. Amén. Acuérdese, capítulo 1 del Apocalipsis, vimos a Cristo glorificado, ese Cristo que está en el cielo, a la diestra del Padre. No es el Cristo que vemos en los evangelios, en el sentido de humillado, de golpeado, de maltratado,
con una corona de espinas, sino que lo vemos glorificado, vestido de ropas blancas, con sus ojos como llama de fuego, con sus pies como bronce bruñido, porque es una representación de que Él viene a hacer juicio. El capítulo 1 nos habló de eso. En el capítulo 2 y 3 vimos lo referente a la iglesia de Dios, con el mensaje de las 7 iglesias, ¿se acuerdan? Todos esos mensajes que vimos están hablando a la iglesia en particular, pero también están haciendo una referencia a cada cristiano en particular y también a la iglesia a lo largo del tiempo. O sea que esos mensajes a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, todos esos aplican para estas 3 partes: a la iglesia, al cristiano y, hermano, a la historia de la iglesia. Entonces, eso fue en el capítulo 2 y el capítulo 3. Cada una de esas iglesias es lo que representa. Cuando llegamos al capítulo 4 vimos a Juan que fue llevado al cielo. En ese versículo primero del capítulo 4 dice: una voz sube acá. Y entonces, ¿verdad? Ahí es donde la mayoría de los comentaristas bíblicos creen que es donde se puede colocar el rapto de la iglesia. Porque si ustedes analiza bien cuando lee el Apocalipsis, usted va a encontrar que la palabra iglesia no se vuelve a mencionar desde el capítulo 4 hasta que llegamos al capítulo 19. No la va a encontrar por ningún lado. ¿Cuál es la razón? La razón es que la iglesia fue quitada de la tierra y fue llevada al cielo. Y allá en el cielo, entonces Juan empieza a mostrar que vio el trono de Dios, vio los 24 ancianos, vio los 4 seres vivientes. Todo eso lo hemos visto con detalle. Y, hermano, después en el capítulo 5 vimos a Cristo llegando al trono de donde está sentado el Padre, quien tiene en su mano derecha un libro. ¿Se acuerdan qué contenía ese libro? Eche memoria. Un libro en la mano de uno que está sentado en el trono. Tiene algo ese libro que es muy importante. Tan importante que ya se le olvidó. ¿Ah? Por allá dijo alguien que tiene 7 cosas, 7 sellos. Hermano, ustedes me están preocupando, hermano. 7 sellos. Si comen zanahoria, ustedes, digo, pescado es pescado. 7 sellos en ese libro. ¿Se acuerdan que Juan llora? ¿Por qué llora Juan? Nadie es digno en todo el cielo, ni en la tierra, en ningún lugar se halló a alguien digno de abrir ese libro. Juan llora mucho porque en ese libro está consumada toda la historia de la humanidad. Y si ese libro no se abre o no se desatan los sellos, toda la historia de la humanidad, del andar de los hombres, queda inconclusa. Y todas las cosas se quedarían como hasta hoy. ¿Se acuerdan que he estado repitiendo siempre que parece que el diablo es el que tiene todo ganado y que parece que Satanás es el que al final se va a salir con la suya? Bueno, ese libro tiene la revelación de quién es el que gana, de quién es el que obtiene la victoria al final. Entonces por eso Juan llora mucho, porque él sabe que ese libro contiene eso. Entonces de repente aparece Cristo, el león de la tribu de Judá, y es el que es digno de abrir el libro. Empezamos en el capítulo 6 entonces a abrir los sellos. Se desata el primer sello, se desata el segundo sello. ¿Se acuerdan? El primer sello vimos al caballo blanco, trayendo a la memoria que era la entrada del anticristo al mundo, como lo dijimos. Luego vienen los demás caballos: el caballo rojo, la guerra; el caballo negro, el hambre; el caballo amarillo, la muerte. Entonces empezamos en el capítulo 6 la apertura de los sellos, que es el inicio de la gran tribulación. Ahora son 7 sellos, 7 sellos, ya vimos. Ok, cuando llegamos al séptimo sello, se abre otra serie de juicios, y son otras 7 manifestaciones de los juicios de Dios. ¿Se acuerdan qué son ahora? 7 trompetas.
Y prácticamente nosotros nos hemos quedado en el sonar de la última trompeta, que es la séptima. Todavía no llegamos a las copas, pero ahí, para allá vamos. Entonces, ahorita, ¿dónde estamos? Allí, en la séptima trompeta que fue tocada. Cuando entremos al capítulo 16, voy a hacer un resumen de todos los juicios que hemos visto hasta ese momento, para que usted recuerde, así rapidito, ¿verdad? No va a tardar mucho, para que usted vea, hermano, cómo ha venido Dios azotando y azotando y azotando y azotando a la tierra en ese tiempo. Ya hemos visto, ¿verdad?, que es un trato de Dios con toda la humanidad, o más bien dicho, para castigar la maldad del hombre, para mostrar su ira y también para tratar con el pueblo de Israel. Eso lo hemos venido mirando, hermano, y cuando llegamos entonces a la séptima trompeta, ahí se nos abre un paréntesis, que es en el que estamos ahorita, como quien dice, donde vimos el capítulo 12 y el capítulo 13, que nos hablan de el capítulo 12 de la mujer vestida del sol, y también nos habla del hijo que le nace a esa mujer, y también nos habla de Israel siendo perseguido. El capítulo 13 nos habla de las dos bestias, amén, el anticristo y el falso profeta. Entonces el 14, que fue el que terminamos el martes pasado, se nos mostraba en ese capítulo una vislumbre de los acontecimientos que tendrán lugar hasta los días finales. La venida de Cristo, amén, se nos mostró brevemente en el capítulo 14, hermanos, para pisar el lagar de la ira de Dios, ¿se acuerdan? El lagar de la ira de Dios, donde Cristo va a venir a aplastar a las naciones que se van a rebelar. Y vimos ese cuadro. Ok, el presente capítulo, es decir, aquí donde vamos a comenzar hoy, nos vuelve a llevar hacia atrás. Y esto, hermano, yo sé que a veces sueno muy repetitivo, pero tengo que repetirle, porque ya ve que se le olvida fácil las cosas. Tengo que repetirle. Volvemos hacia atrás y ¿por qué repito esto? Porque usted tiene que entender que el Apocalipsis no es un libro que está escrito en orden cronológico. Es decir, no es de que empezamos en el 1 y nos vamos al 2, al 13 y conforme vamos avanzando así van pasando los sucesos, no. Sino que hay sucesos que usted va a ver en el capítulo, digamos, 12, pero que en realidad no sucedieron allí en ese momento, sino que van a suceder en un futuro después. Y después vamos a ver cosas que pasaron, pero las vamos a ver más adelante, como lo que vamos a ver ahorita. Porque en el capítulo 14 vimos como una pincelada de cuando Cristo viene en su segunda venida. Pero eso no ha sucedido todavía donde vamos, sino que hasta cuándo es que Cristo viene, hasta que se termina la gran tribulación. Y nosotros aquí estamos en la mitad apenas, porque ahorita donde estamos en las trompetas, todo parece indicar que es en la mitad de la tribulación que estamos, a los 3 años y medio. Lo más recio va a empezar, o empezó con las trompetas y va a terminar con las copas. Entonces por eso grábese eso, para que no nos confundamos y decimos, bueno, ¿cómo es que, por ejemplo, en el capítulo 6 dijimos que entró el anticristo con el caballo blanco y el arco sin flecha, pero luego llegamos al capítulo 12, al 13, perdón, y vemos que entonces el anticristo otra vez aquí? Entonces, ¿cómo está eso? Es porque el libro no está escrito en orden. Entonces ahí nosotros es donde vamos acomodando las piezas, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 6 el anticristo entra, y ahí, ¿qué significa eso? Nos muestra cómo va a entrar a la escena del mundo. Él no va a entrar haciendo una matazón de gente, diciendo aquí yo soy el jefe y se sujetan. Él va a venir con paz, ¿verdad? Tranquilo, va a conquistar, pero no va a conquistar por la fuerza, sino va a conquistar de una forma diplomática, más bien dicho, ¿verdad? Entonces, pero enseguida viene, y ya en el Apocalipsis 13 pues nos empieza a decir qué es lo que va a hacer el anticristo. Entonces en este capítulo vamos a volver un poquito atrás otra vez, por eso digo esto, y justo antes de que se derramen los últimos juicios de Dios sobre la tierra, para darnos
unos cuantos detalles más de lo que serán aquellos días. Para eso es que se regresa un poquito Juan, ¿verdad? En la narración. Por eso este capítulo sería como una especie de introducción a los últimos juicios, que serán las 7 copas de la ira divina, que serán vaciadas sobre los moradores de la tierra. ¿Por qué decimos que es una introducción? Bueno, aquí se anuncian, como vamos a ver, las copas, pero no son derramadas. ¿Hasta cuándo son derramadas? Hasta el capítulo que entra. Pero aquí está el anuncio. Entonces el capítulo es el más chiquito del libro, y consiste en 3 visiones que usted va a ir identificando allí, hermano. Así que pongámonos entonces en marcha, hermano. Lo primero que Juan ve aquí en el versículo 1 del Apocalipsis 15, nos dice que él ve otra señal grande y admirable, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Juan ve otra visión y dice que la ve. ¿Dónde la ve? En el cielo. Ya hemos explicado que este cielo, por el contexto que estamos mirando, no debemos pensar que sea el cielo inmediato donde está Dios, sino el cielo, ¿verdad? Los aires, digamos, o el espacio, sería donde Juan está mirando esta visión. Y esta es la primera de 3 visiones que hay en este capítulo. Juan dice que él ve otra señal grande. ¿Por qué dice que es otra? Si puso atención en el recuento que le hice, antes de aquí ya ha habido otras 2 señales grandes y maravillosas. ¿Cuáles son esas 2 señales que ya Juan nos ha mostrado que vio? Uno, la gran señal en el cielo de la mujer, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con 2 estrellas en su cabeza. ¿Se acuerdan quién es esa mujer? Según la Biblia, Israel. Amén. Entonces esa mujer representa a Israel. Esa fue la primera gran señal que Juan nos dijo. Entonces después hubo otra gran señal, y fue la señal del gran dragón escarlata, que se le paró en frente a la mujer. ¿Se acuerdan? La mujer está encinta, está embarazada y está a punto de dar a luz. Entonces el dragón se le para enfrente para devorar a su hijo tan pronto como nazca. Y ese hijo, por supuesto, es Cristo Jesús, porque fue Jesús el que, o fue Israel, como quien dice, quien parió a Jesús. Hay quienes dicen que es la iglesia no parió a Cristo, fue Cristo quien dio a luz a la iglesia. Entonces, pero esas son las 2 grandes señales. Hoy hay otra señal que es grande y admirable, como dice Juan aquí. Y esta señal, como las demás, debe de entenderse como una revelación de algo que Dios quiere dar a conocer. Cuando leemos la palabra señal en el Apocalipsis, debemos entender que esto es algo, hermano, no nada más como un milagro, porque el término es algo, vi una señal milagrosa, una señal maravillosa, pero no nada más es como un milagro, sino que Dios quiere dar a conocer algo, amén, con las señales, según la Biblia. Y fue, por ejemplo, cuando vimos los textos de Génesis 1:14, Génesis 9:12, con esas señales que Dios le dio allá, por ejemplo, cuando hacía la creación, y también cuando después del diluvio de Noé, cuando puso el arco en las nubes. Era una señal, pero esa señal quería decir algo, ¿verdad? O sea que cada vez que nosotros miramos el arco iris en las nubes, ¿qué quiere decir eso, hermano? Amén. Entonces eso quiere decir, según la Biblia, que Dios tiene presente que nunca jamás va a acabar este mundo con inundación otra vez, nunca. O sea, el mundo le da su explicación, pero nosotros entendemos por qué aparece eso ahí, porque la Biblia no lo dice. Entonces aquí mismo también esa palabra o señal es algo que Dios quiere que se entienda, porque acuérdese que Apocalipsis es un libro de revelaciones. Es decir, aquí no hay nada oculto, sino que está siendo revelado. Amén. Entonces, ¿en qué consiste la señal? Ahí mismo nos dice, son 7 ángeles
quienes tienen las 7 plagas postreras con ellos. Dice Juan, estos ángeles con las plagas son el último azote de Dios a un mundo que se mantuvo desobediente y rebelde hasta el final. Ya cuando lleguemos de lleno a las copas, usted va a ver claramente que los juicios van a ser totales, sin misericordia, hermano. Usted dirá, pastor, pero Dios ha tenido misericordia en todo lo que hemos visto. Sí, porque no ha acabado todo de una vez. Si yo fuera Dios, le hubiera metido el hacha a todo desde abajo de una vez, hermano. Todos que se vayan de una vez. Pero Dios no es como nosotros. Entonces, ¿por qué Dios está enviando juicio? Los sellos fueron parciales. ¿Qué significa eso? No afectaron a todos, una parte nada más. Las trompetas también fueron juicios parciales. No afectaron, es decir, moría grande cantidad de gente, pero quedaban otros vivos y miraban lo que estaba pasando y entendían que era Dios. ¿Se acuerdan en el capítulo 9 que se metían a las cuevas y decían: caigan sobre nosotros, caigan, escóndanos de la ira de Dios y del Cordero? Ellos saben que es Dios, pero ¿qué dice la Biblia? No se arrepintieron. ¿Qué significa? En medio de los juicios, hermano, Dios está esperando que la gente se arrepienta. Pero como la gente sigue en su rebeldía, ¿qué más sigue? Más juicio, más fuego, hermano. Por eso esta idea la encontramos en la Biblia, cuando Dios trata y trata y trata con alguien, pero ese alguien nada más no entra, hermano, no entra. Amén. Hay hoy día hijos mayores de los más antiguos, ¿verdad? Que dicen: no, es que mi papá conmigo la agarró por ser el mayor, es que mi papá y que no sé qué. Sí, pero era el que se portaba más mal, ¿verdad? El que se portaba más mal, hermano. Amén. Por eso la agarró más y por eso sufrió más y le tocó más duro. Entonces, esta idea la hallamos, por ejemplo, en Levítico 26, y le invito a que lea la Biblia, versículos 18 al 21. Abra la Biblia ahí, hermano, porque no se duerma. ¿Trajeron Biblia? Levítico 26, 18 al 21. Mire cómo dice Dios, hablando del trato de Dios, pero la rebeldía del corazón del hombre. Dice así, Levíticos 26, 18 al 21. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros. ¿Cuántas veces? 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros, ¿cuántas? 7 veces más plagas según vuestros pecados. O sea que esa idea está en toda la Biblia, hermano. Al rebelde, al que se mantiene en su pecado, va a caerle la consumación del juicio de Dios. Amén. Entonces hay gente que sigue en rebeldía porque no siente que viene el látigo ya. El problema es, hermano, que ellos se olvidan de que un día va a llegar. Va a llegar. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere revelar esta señal de estos 7 ángeles? Nos quiere revelar, como dice el mismo texto, que la ira de Dios será consumada ya. ¿Qué dice Juan ahí en el versículo 1? 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas, es decir, en esas plagas que los ángeles traen, se consumaba la ira de Dios. Eso es lo que nos muestra esta primera señal que vemos, o esta primera visión. Ahora bien, hay 2 palabras que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de la ira de Dios. Yo sé que usted no habla griego, ni yo tampoco, pero cuando uno estudia esto es interesante cómo, cuando uno entiende el significado de las palabras con las que se escribió la Biblia, ¿verdad? Que Apocalipsis se escribió en griego.
Entonces le arrojan como poquito más de luz, hermano, más de luz. Y por ejemplo, hay dos palabras que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de la ira de Dios. Una es una palabra no sé si así se diga, pero se escribe orge, O-R-G de gato, y esa habla de un enojo y de un desagrado que causa un juicio, pero un juicio, hermano, como meditado, ¿verdad? Meditado. Entonces, esa es una que se usa en el Nuevo Testamento. Ahora, la más usada es esa, pero la que se usa en Apocalipsis es diferente de esa. La que más se usa es la que digo es un enojo, un desagrado que medita en un castigo, ¿verdad? Esa es la ira de Dios. O sea, Dios medita en el castigo, está enojado, enfadado, pero medita, ¿verdad? En el castigo que va a imponer. Como cuando Pablo habla en Romanos y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿verdad? Por la injusticia de los hombres. Y usted, entonces quiere decir que Dios está enfadado, enojado, pero está meditando lo que Él va a hacer con la maldad de los hombres. Pero la que hallamos aquí en el Apocalipsis, que es usada más veces, no es esa palabra, sino que es otra. Y esa palabra es la palabra que en el griego se dice sumos, es D-S-U-M-O-S, sumos. Esa palabra habla de una ira apasionada y ardiente. Escuche eso, una ira apasionada y ardiente. Puede sonar algo grotesco, pero cuando se da la definición de esa ira, dice que es algo así como cuando un toro bufa. ¿Usted ha visto un toro enojado, hermano? Corra cuando lo vea. ¿Ha visto un bravo eso que hasta le hacen así, sueltan hasta humo por la nariz? Bueno, la idea de esta ira aquí es esa. No una ira así de tranquila, de ya vas a ver, te la estoy guardando, sino una ira de ya. O sea, es algo fuerte, porque esto es lo último que estamos viendo. O sea, es cuando la ira se va a derramar. Y entonces está hablando de una ira ardiente, hermano. Una ira, hermano, fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, acuérdese que la ira de Dios no es como la ira de los hombres. Porque usted cuando habla de la ira de los hombres, está hablando como de un arrebato, ¿verdad? Un arrebato, un enojo descontrolado. La ira de Dios no obra la justicia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, usted se llena de ira y usted va a pecar, ¿verdad? Vamos a pecar. Por eso cuando, por ejemplo, un padre tiene problemas con su hijo y está pero que le arden las orejas de enojado, es mejor que se controle en ese momento. Es mejor. Ha habido casos, hermano, en que le han tenido que quitar a los niños, a los padres, porque en esa ira y en ese arrebato de coraje le dio y no supo ni por dónde y dejó al niño todo morado de la cara. Allá vienen y se lo quitan por un arrebato de ira. Hay otros que los han matado, hermano, por esa ira. Pero cuando hablamos de la ira de Dios no estamos hablando de un arrebato así, sino de una ira que va a ser consumada. Entonces, aunque es una ira fuerte, apasionada, Dios está enfadado, enfurecido por el pecado de los hombres. Pero esta ira, hermano, nos habla cuando dice que será consumada en las plagas finales. Tiene claramente la idea de que esta ira divina no es como un arrebato de enojo, como para Dios desquitarse o desahogarse, sino más bien para poner fin, para completar un objetivo. Amén. Eso es lo que nos trata de decir esta señal. Ahí están los ángeles, 7 copas con las plagas, donde es consumada la ira de Dios. ¿Qué va a hacer Dios con su ira? Va a cumplir un objetivo. Él no es que se va a desquitar, ¿verdad? Y ya, porque se enojó. Yo tengo un compañero de trabajo que
Bueno, ya no está, ¿verdad? Pero ese hombre cuando se enojaba, una vez estaba poniendo un mofle en su carro, hermano, y no le quedaba, y no le quedaba, y salía bravo, y no le quedaba, hasta que no aguantó, agarró el mofle, lo quitó y agarró el martillo y ¡pa! Y al último dijo, lo rompí, ¿verdad? Y se quedó sin mofle por la ira. Entonces no es eso, sino que Dios no es que se va a desquitar, no, Él va a cumplir un propósito, un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? A completar, culminar, amén, es decir, satisfacer su propia justicia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos satisfacer su propia justicia? Porque el pecado, hermanos, tiene que tener su paga. Eso está claro, usted eso lo sabe desde primer año, Romanos 6:23, ¿se acuerdan? Porque la paga del pecado es muerte. Ok, por eso cuando Cristo vino a morir por nosotros, tuvo que morir, porque no había otra manera. Entonces, como el pecador sigue obstinado y no quiere arrepentirse, y aparte se burla de Dios y se rebela contra él, entonces, ¿cuál es la justicia? Tiene que morir, hermano. Tiene que morir, tiene que pagar. Entonces aquí la ira de Dios lo que va a hacer es satisfacer su justicia, hermano. Y ahí es donde, como decimos siempre, a mucha gente no le cae decimos en México, el 20, de decir cómo un Dios amoroso, cómo un Dios tan bueno, dicen ellos. ¿Cómo es posible de que usted diga que Dios es así? Mire, hermano, este es el Dios de la Biblia. Lo que pasa, hoy me decía alguien, Pastor Duque, predique el amor de Cristo, no ande con esas cosas, ¿verdad? Porque a la gente se le hace duro escuchar la palabra como está aquí en la Biblia, hermano. Entonces, ¿cómo quiere la gente que predique el predicador hoy? Con besitos y abrazos y apapachos, ¿verdad? Así quiere la gente oír el mensaje de Dios. No, así no es. ¿Sabe cuál es el problema de la gente hoy, hermano? Que la gente distorsiona el carácter de Dios. Por ejemplo, si yo predico solo del amor de Dios, estoy distorsionando el carácter y la esencia de Dios. Porque si yo hago más grande un atributo de Dios como el amor y engrandezco más de lo que me muestra la Biblia, entonces estoy distorsionando otros atributos como la justicia. ¿Se da cuenta? O sea, cada atributo de Dios tiene que ser como nos lo presenta la Biblia. Dios es amor, ¿verdad que sí? Pero también, hermano, es justo y es santo. Y eso yo no lo puedo hacer más chiquito por causa del amor. No, no. O sea, predico el amor, pero también predico la justicia y predico el juicio de Dios. Por eso es que dice la Biblia que cuando Pablo predicó, ¿se acuerdan? A Félix y a Drusila y a los que estaban ahí, ¿qué sucedió con ellos? Dice que Félix se espantó. ¿Por qué se espantó? Cuando lo oyó hablar del dominio propio y del juicio que venía. Se espantó Félix y le dijo, mejor otro día te oigo, le dijo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, mire, para que vayamos todavía entendiendo un poquito más, esta palabra aquí donde Juan dice que ahí se consumaba, es la misma palabra que se usa cuando Jesús consumó su obra en la tierra al colgar en la cruz. ¿Se acuerdan? San Juan capítulo 19 versículo 30. ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de Jesús finales? Consumado es. Consumado es, gritó el Señor. Es la misma palabra que estamos viendo aquí. La ira de Dios consumada. Entonces, ¿qué estaba diciendo ahí el Señor? He terminado la obra a la que me han enviado. He pagado por el precio de la salvación de todos los pecadores. O sea, terminó. Y una vez que terminó, ya no hay nada más que hacer. Ya se completó. Una vez que las copas de la ira sean derramadas, se habrá completado todos los juicios de Dios. Ya no va a haber más. Ya lo otro que vamos a ver van a ser nada más otra vez volver atrás, ¿verdad? Lo de la ramera y la gran ramera y Babilonia y eso. Vamos a tener que regresar otra vez, como les decía hace un momento. Pero lo que aquí estamos viendo, hermano, es la consumación.
Es decir, aquí se completará. Aquí es donde Dios se burlará de sus enemigos. Como dice el Salmo 2, la gente se levanta, los príncipes consultan unidos contra Dios, contra su ungido. Dicen, rompamos sus ligaduras, no queremos a Dios, quitémoslo de aquí. Y dice que eso es lo que están haciendo la gente. Y no es lo que está haciendo la gente hoy. Es lo que está haciendo la gente. No queremos a Dios. Nosotros queremos vivir la vida como nosotros querramos y hacer lo que nosotros creamos y cambiar las cosas como nosotros las querramos cambiar. ¿No es lo que están tratando de hacer hoy, por ejemplo, con la identidad del hombre? ¿Quién fue el que hizo al hombre? Dios. Dios hizo hombre e hizo mujer. Pero el ser humano está diciendo, no, nosotros podemos cambiar eso. Amén. Podemos cambiar. Y nos quieren cambiar todo, hermano. Va a llegar al ratito que vamos a tener hasta problema para hablar, porque hasta el lenguaje le quieren cambiar a uno. Hoy si usted le dice a un transexual, uno que se cambia de hombre a mujer, y usted le dice él, se enojan. Al rato le van a poder meter demanda también. No, ¿cómo le tiene que decir? No le diga ella ni él, dígale ella. Al hijo de ellos, como usted no sabe lo que va a hacer, no le diga hijo ni hija, dígale hije. ¿Te imaginas la locura que está trayendo? Eso es verdad lo que estoy diciendo, hermano. Es lo que la gente está peleando ahorita. Se llama el lenguaje inclusivo. Hasta eso. Es decir, quieren cambiarlo todo, hermano. Todo. Amén. Cuando es tan sencillo, hermano, por más que la gente se arranque, se ponga, se quite, se haga, no puede cambiar la biología, la naturaleza de Dios. La mujer en los cromosomas tiene 2X. Eso no lo quita nadie. El hombre tiene una X y una Y. Ya hasta le estoy enseñando aquí, hermano. ¿Verdad? O sea, esos son los cromosomas donde se identifica quién es hombre y quién es mujer. Usted ve a un señor que le pusieron senos, le pusieron algas postizas, le pusieron todo. Es una mujer. Una mujer. Pero le hace un chequeo de ADN y sale que es XX porque es hombre. Y si es mujer, aunque traiga bigote y traiga barba, le va a salir, hermano, XX es mujer, XY es hombre. Le va a salir así porque es hombre y eso no se puede cambiar, porque eso lo hizo Dios. ¿Están ahí, hermano? Entonces, pero el hombre es tan terco que él dice, no queremos, o sea, nosotros vamos a hacer aquí lo de nosotros y esto. Por eso es que Dios un día va a hacer justicia. Dice el Salmo 2, como les digo, el Señor se burlará de ellos porque ve que viene en su día. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿Estamos hablando de un Dios malo? No, estamos hablando de un Dios que va a hacer justicia. No es lo que grita la gente hoy, queremos justicia, queremos derechos, queremos esto, queremos lo otro. Bueno, un día Dios lo va a hacer, un día Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer correctamente. Porque ahorita la gente que pide justicia no es justicia, lo que quiere es venganza. Es venganza lo que quieren, hermano. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sale toda esa bola de maleantes ahí, hermano? A romper vidrios y carros y esto. Andan reclamando sus derechos según. ¿Y qué andan haciendo? Pisoteando los derechos de los demás. Porque mire cómo es el hombre. Salen a reclamar derechos, pero violan los derechos de los demás. Entonces, ve que esto está torcido. Bueno, para esto va a ser todo esto, hermano. Dios está dejando el momento, pero tiene que quedar claro que Él va a hacer justicia. No se tarda, hermano. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Entonces, la frase la ira de Dios la encontramos 6 veces aquí en el Apocalipsis. 6 veces. Y debiera causar mucho terror en todos aquellos que rechazan a Cristo como Señor, porque ni uno de ellos se escapará. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Vamos ahí, hermano. A su nombre, gloria. Romanos capítulo 2, versículo 1. ¿Están ahí? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué está haciendo el hombre rebelde? Atesorando ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira. Esto que estamos observando, hermano, es y será, más bien dicho, en el futuro, algo espantoso, terrible. Pero ahí vamos a dejar. Entonces vamos a seguir, hermano, versículo 2. Ahora hay otra visión. Esa fue la primera visión en el libro. Volvemos al Apocalipsis y vamos a ver la siguiente visión que ve Juan en este capítulo. Y nos dice el versículo 2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces aquí en esta segunda visión que se le muestra a Juan, es algo que se pudiera decir extraordinario lo que está mirando el apóstol aquí, porque es una imagen gloriosa, es una imagen de alegría y es una imagen de victoria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está mirando Juan? Él está mirando un mar de vidrio. ¿Se acuerdan que ya anteriormente habíamos visto otro mar de vidrio? ¿Se acuerdan? Amén. En el capítulo 4 vimos, hermano, en el capítulo 4, verso 6, delante del trono de Dios, dice Juan que hay un mar de vidrio, y añade semejante al cristal. Entonces, muy posiblemente la mayoría de los pensadores bíblicos, ¿verdad? Creen que es el mismo, o sea, es el mismo mar que está allá, que leímos en el 4:6, que el que está aquí. Miramos cuando leímos allá en el capítulo 4 que lo que puede simbolizar, hermano, este mar es la paz y la quietud y reposo del cielo de Dios, ¿verdad? A comparación del mar, por ejemplo, de la tierra, que es el mar embravecido y las olas y eso. Entonces vemos que es, hermano, un mar de vidrio, que es, hermano, un sinónimo, pudiéramos decir. La mayoría de los comentaristas bíblicos llegan a esa conclusión, que está hablando de lo que rodea al trono de Dios, que es una pureza, una santidad, una paz, una quietud y un reposo, como dice el Salmo 23:2, que es un salmo, hermano, precioso, donde habla del pastor, el buen pastor, y cómo él nos llevará. No es nada más un salmo para el tiempo de David o para el de nosotros, sino que también tiene su cierta sentido escatológico o profético, porque el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y cuáles son esas aguas de reposo? Las que están así, tranquilitas y cristalinas, se ve todo bien bonito, ¿verdad? Eso de que uno oye el agüita esa, por eso que hoy gente que da terapia le ponen esa agüita que corre ahí para dormirlo a la gente, ¿verdad? Porque es tan tranquilo y tan bonito eso. Pero el Salmo también entonces tiene esa idea, porque él dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso está hablando de la eternidad,
O sea que David pensaba más allá cuando escribía este salmo. Entonces, pudiera ser que el mar de vidrio aquí, hermano, simboliza eso, ¿verdad? La paz, la quietud, la seguridad, el reposo del cielo de Dios, a la vez que señala la pureza y la santidad y la seguridad de la confianza que esta gente que Juan ve parada sobre el mar de cristal tienen en la palabra de Dios. Porque él ve, hermano, a alguien, a los que han vencido, los ve parados en ese mar. Es decir, en la seguridad que hay, en esa estabilidad que hay en la seguridad de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué pensamos eso también? Por ejemplo, cuando usted lee Efesios 5:26, ahí se nos habla, ¿verdad?, respecto a la pureza de lo que es la palabra de Dios y lo que hace la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Amén. Efesios 5:26, ¿verdad?, dice que la palabra purifica. Amén. Por eso es bien importante que, por ejemplo, nosotros nos llenemos la mente de la palabra de Dios. Hay hermanos de repente que me han dicho: pastor, fíjese que yo tengo muchos pensamientos que me atacan. Usted viera cómo el diablo me ataca en mi mente, pastor. Tengo pensamientos sucios, pensamientos malos, pensamientos que yo sé que están mal, pastor, pero no se quieren salir. ¿Sabe qué le aconsejo yo cuando viene alguien a mí a decirme eso? Le aconsejo: lea la Biblia, medite la Biblia, apréndase la Biblia, recite la Biblia. Porque, hermano, pareciera ser, mire, yo sé que a veces nos cuesta creer esto, pero pareciera ser algo simple, páginas de papel aquí, pero esta palabra que está aquí, hermano, tiene poder. Es poder, créamelo, es poder. Y cuando viene un pensamiento malo, si usted está lleno de la palabra de Dios, la misma palabra que hay en usted, hermano, va a ayudar para que eso se vaya. O sea, no es que no van a venir pensamientos malos, no es que van a venir pensamientos, deseos, hermano, impuros muchas veces, pero con la palabra que es pura se van a ir, hermano. Se tienen que ir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es la palabra. Por eso la palabra habla de pureza también, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿se acuerdan con qué Jesús echó a correr al diablo y lo reprendió cada vez que lo tentó? Con la palabra. Él no hizo más que citar la palabra. Citar la palabra. Vete, Satanás, porque escrito está tal y tal y tal. Así de usted y yo, cuando venga un pensamiento del diablo a la mente: diablo, te reprendo, la Biblia dice esto. Amén. Entonces, hermano, porque la palabra habla de pureza. Amén. A su nombre sea la gloria. Hay algo interesante que hay en el Antiguo Testamento, es que en el templo que edificó Salomón, la Biblia nos dice en Primero de Reyes, capítulo 7, versículo 23 al 25, que Salomón también, hermano, hizo un mar que estaba puesto sobre 12 bueyes, el cual era una especie de lavacro donde se lavaban los sacerdotes. Es decir, eran 12 bueyes que estaban apuntando para el sur, para el norte, para el oeste, 3, y encima había un mar, le llama ahí la Biblia, Primero de Reyes 7, 23 al 25. Ese mar, ahí los sacerdotes, antes de entrar o después que ministraban con los holocaustos, se lavaban para poder entrar al templo. Entonces, todo eso es un simbolismo de la pureza. Por eso es que pensamos, ¿verdad?, que este mar que estamos viendo aquí está hablando de la pureza de Dios, de la seguridad que hay también y de la limpieza en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué pensamos eso? Bueno, también porque aquí esta gente están paradas sobre ese mar. Y ese mar, hermano, ahí entonces dice también que está mezclado, ¿verdad? Está mezclado con fuego, dice el texto. Entonces, el hecho de que el mar es como de vidrio esté mezclado con fuego puede ser también una referencia al juicio divino que proviene de la santidad de Dios. Amén. Porque recuerdes, estamos viendo también las plagas que van a salir. Y dicho sea de paso, los juicios, todo lo que estamos mirando en el Apocalipsis, es precisamente, hermano, porque Dios es un Dios santo.
porque tiene que ejecutar justicia, porque Él es santo. Amén. Si Dios no fuera santo, dejara las cosas como están y siguiera así. Ustedes, si leen la historia de los dioses griegos, como Zeus, como Afrodita, como Hércules, todos esos dioses que hay en el panteón griego, esos dioses, hermano, eran carnales, impuros. Esos dioses se acostaban con mujeres de la tierra. Y por eso es que esos dioses no actuaban como este Dios. ¿Por qué? Porque esos dioses ni siquiera son dioses. Y este Dios que estamos hablando es un Dios santo y puro. Por eso es que tiene que actuar de esta manera, hermano. Su justicia tiene que cumplirse. Entonces, porque cuando hablamos de justicia verdadera, estamos hablando de justicia que se cumple. ¿Sí o no? Todos los países tienen leyes. Todos, sin excepción de nadie. Los que están bien constituidos tienen leyes. Pero hay leyes y países donde las leyes no se cumplen. Como nuestros países. Lamentablemente, hermano, en nuestros países se ve mucho eso. No se cumplen. Amén. Aquel mató a tantos y cuantos y le cortó la cabeza a 500, y allá porque tiene palanca y soltó un billete, lo soltaron, ¿verdad? Le ayudó a alguien y salió, y allá anda tranquilo. Allá el pobre se robó un kilo de tomate del mercado para hacerse una sopita, ahí lo agarraron, 5 años, va para la cárcel. No hay nadie que le ayude. Entonces, y eso sucede. Pero donde hay países que tienen leyes firmes, aquí en los Estados Unidos hay corrupción también, pero no tanto como en nuestros países, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, aquí si lo para un policía, lo más seguro, si usted violó la ley, le van a dar un ticket. Y si usted dice, espéreme, señor policía, mire, aquí traigo algo que ¿será que me perdona? Le lo ponen triple, hermano, y al bote lo mandan, porque está extorsionando a un oficial. Entonces, ¿qué significa eso? La ley es aplicada y se cumple. No, pero es que no, es demasiado. No, es que es la ley. Es la ley y no hay marcha atrás. A su nombre sea la gloria. Y nosotros deberíamos andar un poquito más seguros así, hermano. No es cuando uno viaja por esas carreteras, no va uno tranquilo, hermano. Tranquilo, porque sabe que las leyes acá son más respetadas. Allá en los países de uno la gente ya no viaja ni a gusto, hermano. Entonces, y más si usted ve policía por la carretera, más seguro debería andar uno. Pero cuando más vamos temblando, ¿no? Ahí está otro, ahí está otro. Entonces la ley, hermano, y la ley es para los buenos, buena. Los malos es que se tienen que poner a temblar, hermano. Por eso usted no se espanta con esos estudios, porque usted sabe que usted está del lado del que es justo. Y estamos, hermano, amén, nosotros del lado del Dios eterno. ¿Cuántos alaban al Dios eterno? Entonces, el mar mezclado con fuego pudiera significar, ¿verdad?, que es el fuego que sale de la santidad, de la justicia de Dios. Pero también pudiera ser, hermano, posible que indique el fuego de las pruebas y persecución que tuvieron que soportar los que habrán alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Porque acuérdese que estos que están allí son los que han vencido a la bestia. Es decir, son los que no se dejaron marcar, los que lucharon contra el sistema del anticristo, los que vencieron hasta el final, pero no se doblegaron. ¿Dónde están? Ahí están parados. Amén. En el mar de vidrio mezclado con fuego. Entonces puede ser posible que sea por eso, porque ellos no van a estar ahí, hermano, porque Dios los sacó así. No, tuvieron que pasar por el fuego, hermano, de prueba. Bendito el Señor. Y eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Habla de la prueba de fuego. Primera de Pedro 4:12 también habla de cómo la prueba o las dificultades, las angustias son simbolizadas con fuego, hermano. Ahora, otra cosa, y con esto vamos a terminar, interesante, dice que Juan ve a los victoriosos. ¿Qué tienen en sus manos los victoriosos, hermanos? Dice que están con las arpas ¿de quién? De Dios en sus manos. Escuche,
Por eso dijimos que es una escena de alegría, de gozo. Y lo cual, como se mencionó anteriormente, el arpa es un símbolo de júbilo y de alegría, esta imagen, porque este instrumento, al parecer, según los estudiosos de los instrumentos antiguos, es el instrumento más bello, o era el instrumento más bello de todos, y siempre acompañaba la alegría del pueblo en la tierra. Hay pasajes que le puedo dar: Nehemías 12:27, Primero de Crónicas 15:16, donde se menciona grande alegría y acompañada de cánticos con arpa. Entonces los estudiosos antiguos creen que ese era el instrumento más hermoso y bello de todos, hermano, ¿verdad? Yo no sé si usted ha escuchado tocar un arpa, ¿verdad? Pero es un sonido muy, muy lindo, hermano, muy, muy bonito el que sale. David tocaba esa arpa también, en el templo había arpas. Entonces esta gente tiene las arpas de Dios en su mano, y es especial esto, amén. Cuidado, que vemos aquí cuando el texto dice que las arpas ¿de quién son? Son de Dios. Y cuando uno medita en esto, hermano, quiere decir que Dios las inventó, amén. Es decir, Dios le dio a los hombres la habilidad de fabricar estos instrumentos. Por lo tanto, los instrumentos, la música y los músicos son de Dios, porque todo esto lo dio Dios. Amén. Aquí viene alguien, un músico, ¿verdad?, que toca muy bien y puede a lo mejor sentirse muy bien porque toca muy bien, pero que los que aquí no se sientan así como pavorreales, ¿verdad? Pero tocan muy bien, pero ¿sabe? Eso no es de usted, Dios se lo entregó. Y yo estoy seguro de eso, porque yo busqué, hermano, y le intenté y le rasqué como usted no tiene idea, y no le saqué nada. Y llegué a la conclusión de que los músicos es un talento que Dios les ha dado, hermano. Porque yo le entré con ganas, de verdad, cuando no teníamos música. Señor, yo quiero aprender. Nada. Entonces yo digo, tiene que ser un talento. Pero ¿de quién es? Así que los músicos pónganse vivos, porque Dios les va a pedir cuenta por eso también. Los instrumentos son de Dios, las arpas son de Dios, los músicos son de Dios, y la música es de Dios también. Hoy está corrompido todo, hermano, pero si usted se busca desde el inicio, cuando Dios creó al querubín grande y protector en Ezequiel 28, dice que ahí había instrumentos ya. Ahí había de toda clase de instrumentos. Note, antes de que existiera cualquier cosa aquí abajo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Satanás fue arrojado, cuando usted lee Génesis en el capítulo 4, va a encontrar que los primeros hombres en la tierra que fueron habilidosos en los instrumentos y los que tocaban flauta fueron de la descendencia de Caín. Y desde ahí vino la música para acá. Entonces, ¿Caín de quién era? Del maligno. Por eso es que la música, como es algo bien precioso y poderoso, el diablo la tomó y la trastornó para también trastornar y poner patas arriba a los hombres. Por eso es que ahí anda la gente perreando y bailando reggaetón y bailando toda esa basura, hermano. Hasta iglesias evangélicas hay que andan también ahí en los altares con esa locura. Todo está hecho pedazos. Entonces, por eso la iglesia que sabe de esto, amén, mire de qué nos está hablando la Biblia. Amén. La música, los instrumentos son de Dios. Así que los músicos también, ¿verdad?, deben de comprender eso. Claro, ahí le vamos a dejar, hermano. Amén. Si Dios nos ayuda, pues vamos a ver el cántico de Moisés y del Cordero el próximo martes. A su nombre sea la gloria, aleluya. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. También oramos, ¿verdad?, por las ofrendas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendita y eterna misericordia, por tu palabra que podemos aprender. Señor amado, te pedimos que tú nos ayudes